Vamos a continuar con el tema de la mediación intrajudicial después de la magnífica exposición de Gemma Quintanilla, y para ello nos acompañan tres personas que representan de alguna forma los tres pies o las tres patas del taburete donde se tiene que asentar esa mediación. Me van a permitir que haga un resumen de sus extensos currículum, porque los que tienen que hablar son ellos y no yo. En primer lugar, el ilustrísimo señor don Abel Ángel Sáez Domene, magistrado y presidente en la actualidad de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de la cual forma parte del año 1988, ingresó en la carrera judicial en 1976, como he dicho, es presidente en la actualidad de la Sala de lo Contencioso y es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica y del Máster de Abogacía de la Universidad de Murcia. Por orden de intervención, a continuación, Carmen Marín Álvarez, que ya habéis tenido ocasión de escucharla brevemente. Ingresó como secretaria judicial en el año 93, en la actualidad es letrada de la Administración de Justicia. Es miembro del Consejo Europeo de Magistrados por la Mediación, máster de mediación por la Universidad de Murcia y es la jefa o directora de la Unidad de Mediación Intrajudicial del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Y en tercer lugar, Pilar García Cruz, licenciada en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora del Máster Universitario de Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, es abogada de la Generalitat de Cataluña desde el año 2011 y en la actualidad, desde julio de 2018, abogada jefe en la asesoría jurídica del Departamento de Justicia. Por lo tanto, como he dicho, tenemos aquí al órgano judicial, a la unidad de mediación y a un representante procesal de la administración implicada. Creo que son perfectos para exponernos las distintas visiones de la problemática de la mediación intrajudicial. Y sin más, pues cedo la palabra a Abel Sáez Domene. Bueno, pues muchas gracias por las palabras amables que me acaba de dirigirme y por pedirme la colaboración en esta mesa redonda, aunque la verdad yo creo que debe ser una mesa redonda porque todo lo teórico lo ha expuesto brillantemente Gemma y pocas cosas quedan que decir. Simplemente se me encargó un poquito que hablara sobre los asuntos susceptibles de mediación y un poquito del acuerdo de homologación judicial y finalmente me pediste pues que hablara un poquito de la mediación en el procedimiento abreviado. Creo que fueron un poco y en 10 minutos pues pocas cosas tengo que decir al respecto. Yo lo que sí que quiero señalar es que yo he intervenido directamente desde la creación de la oficina judicial en Murcia, que creo que es de las pocas comunidades en las que existe y en la que además está integrada la Sala de lo Contencioso Administrativo, y a raíz de esa integración de la sala en la oficina judicial pues he intervenido directamente en la Sala de Gobierno, porque llevo 13 años de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues en la elaboración del protocolo, no solo en la creación de la oficina judicial, sino en la elaboración del protocolo al que ha hecho mención Gemma para la mediación en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Todo hay que decir que no está previsto todavía. Carmen, me dijiste el otro día que hay un proyecto para que también se implante en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, pero que yo sepa todavía no se ha presentado ni a la Sala de Gobierno, ni se ha hecho la propuesta oportuna, ni el Consejo General lo ha aprobado. Yo no sé si tú sabes más sobre la existencia de ese proyecto, pero todavía pues la mediación en los juzgados de lo Contencioso Administrativo pues no se ha implantado. Simplemente decir que, como decía Gemma, no es la búsqueda de una resolución alternativa de los recursos, no es ajena a la jurisdicción contenciosa administrativa. El propio artículo 77, antes expuesto por Gemma, así lo prevé, en la posibilidad del juez de invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo a través de un proceso de mediación. Y ya la orden del Ministerio de Justicia del 2014, por la que se amplía la oficina judicial, ya prevé la creación de una unidad
la UMIN, Unidad de Mediación Intrajudicial, integrada en esa oficina judicial a la que antes hemos hecho referencia. Posteriormente, como decía, se elabora el protocolo propuesto por la Sala de Gobierno al Consejo General del Poder Judicial y se hace de acuerdo con una instrucción de la Secretaría de Gobierno de 5/2013, 4 de noviembre, sobre puesta en marcha de la UMIN y teniendo en cuenta la guía práctica aprobada y publicada por el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a los asuntos mediables o susceptibles de mediación, GEMA los ha enumerado, se tienen en cuenta o se prevén concretamente en el protocolo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. Y simplemente decir que como criterios generales para ver si un asunto es mediable o no, pues hay que valorar una serie de circunstancias, concretamente la necesidad de mantener una relación previa preexistente entre las partes, cuando han habido cambios de defensa o representación de las partes ante la carga emocional subyacente que pueda haber en un asunto concreto, cuando ha habido una situación de fracaso de los recursos externos empleados, cuando hay una predisposición inicial de las partes a acudir a este sistema de mediación, cuando existe una necesidad, hay temas latentes de tratar temas que no son estrictamente jurídicos en la cuestión, en el pleito que se plantee, cuando exista una oportunidad de adoptar soluciones creativas adaptadas a una realidad actual, cuando existan dudas razonables sobre la eficacia que pueda tener la sentencia que se ha dictado o que pueda dictarse, cuando se prevea que la sentencia que se pueda dictar va a tener una difícil ejecución, por ejemplo en materia de ejecución, donde creo que la mediación puede ser muy interesante. Y por otra parte, desde el punto de vista formal, pues hay que tener en cuenta para poder acudir a este sistema, pues que siempre se haga de acuerdo con el ordenamiento jurídico, que no sea sobre derechos indisponibles según la legislación y que no vaya en contra del orden público ni en contra de intereses de terceros. Sobre el inicio del procedimiento, la propia sala en la sentencia o en el auto final que ponga fin al procedimiento puede fomentar el cumplimiento del propio auto y de la propia sentencia, invitando a las partes a que lleguen a una mediación o que utilicen este instrumento de mediación. Pero es que las partes también se pueden dirigir a la UMIN, a la Unidad de Mediación Intrajudicial, para que ponga en marcha este sistema, este procedimiento, supuesto en que la UMIN lo comunicaría al juzgado, incluso le informaría del resultado de esa primera sesión informativa y si de las partes se someten o quieren continuar el proceso de mediación. Puede ocurrir que las partes en principio hayan rechazado este procedimiento después de haber sido invitados al respecto. Ello no les impide, si cambian las circunstancias, a poder instar posteriormente el empleo del mismo. También puede tomar la iniciativa la propia unidad de mediación intrajudicial, siempre que tenga conocimiento de un asunto que considere mediable, y en este sentido es interesante que pueda tener acceso al sistema de gestión procesal. Concretamente en Murcia utilizamos el Minerva y Carmen luego nos dirá si ellos, creo que también desde la unidad, pueden acceder a los expedientes electrónicos que constan todos en el Minerva. En ese sentido, pues una vez conocido la UMIN, si toma la iniciativa, sería cuestión de ponerse en contacto de los letrados de la Administración de Justicia del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento dentro de la oficina judicial o incluso del letrado de la Administración de Justicia de la Unidad de Apoyo Directo al Juez, que es la unidad. Estoy hablando de unos términos que sé que en otras regiones no estamos hablando de oficina judicial, y cuando hablo del scope de estas cosas, pues no sé si más o menos me seguís, pero bueno, entonces hay dos letrados, el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento y el letrado de la UPAD, de la Unidad de Apoyo Directo al Juez, que tienen que estar muy en contacto con la directora de la UMIN para poder acceder a estos expedientes electrónicos.
Los casos típicos que se puedan derivar los ha enumerado Gema y poco voy a insistir en ellos. En principio, nosotros pensamos en que podía ser muy útil la mediación en contencioso administrativo en trámite de ejecución de sentencias, porque todos sabemos, los que nos hemos dedicado a esto desde hace muchos años, que una vez dictada la sentencia hay algunas que son muy difíciles de ejecutar y casi a veces imposibles de ejecutar. Yo a veces, sin estar previsto antes de que hubiera mediación, pues he hecho una comparecencia, he citado las partes, he hecho un poco de mediador, pero en una comparecencia. Entonces, en estos asuntos sí que pensábamos el que podía ser muy útil la mediación en trámite de ejecución de sentencia. No obstante, dijimos también en cualesquiera, de forma complementaria, también se podía utilizar la mediación en otro tipo de asuntos que son los que ha enumerado Gema, por responsabilidad patrimonial, especialmente la sanitaria, fijación de cuantías en materia de expropiación forzosa, convenios expropiatorios, materia de contratos, fijación de intereses de demora en el pago de facturas o certificaciones de obra cuando existan incidencias o problemas en cómo se ha ejecutado esa obra pública, si se ha llevado o no a cabo o no se ha llevado a cabo, cuando se reclaman intereses de demora, por ejemplo, ya hay silencio administrativo. También en materia de recaudación en la vía de apremio de cuotas de urbanización, en materia de convenios urbanísticos y concesión de licencias, en concesión de ayudas y subvenciones públicas, en actividades molestas, en fin, incluso en función pública, en materia de valoración de méritos en concursos, en materia de derecho tributario, concretamente en relación a los hechos económicos conducentes a la determinación de la deuda tributaria. E incluso la doctrina acogida por el Consejo de Estado ha señalado el Consejo de Estado que la ley permite en principio la transacción de los derechos tanto no económicos como económicos del propio Estado, siempre que se abra el oportuno expediente y se tramite conforme a las leyes que regulan a la legislación presupuestaria. En concreto, cabe citar al respecto el artículo 7.3 de la Ley 47 del 2003 de 26 de noviembre general presupuestaria, que así lo prevé. También en materia de rectificación de datos catastrales, en materia de derecho sancionador, en fin, en cualquier materia que se establezcan, que se pueda acordar así, que se valore ponderadamente de que el asunto puede ser objeto de mediación. No sería materia de mediación, como ha dicho Gema, pues en recursos directos contra disposiciones de carácter general, o incluso yo entiendo que tampoco contra actos administrativos dirigidas a una pluralidad indeterminada de personas, ni las ejercitadas en el uso de la acción pública cuando cabría la mediación. Entrando ya un poquito en la materia que se me encomendó, concretamente paso del tema del procedimiento ordinario. Sabemos que en los procedimientos ordinarios se cabe derivar a mediación en cualquier momento al admitir la demanda, en cualquier momento anterior a la votación y fallo, y en la propia vista, donde si se hace en vez de conclusiones por escritos en la vista, en donde el juez toma contacto directo con las partes y después de escucharla puede ver que el asunto puede ser objeto de mediación. Incluso en las apelaciones, cuando se remiten las actuaciones a la sala, si las partes comunican al tribunal pues que están en vías de negociación, también se podría acudir a este sistema antes de que se dicte sentencia en materia de ejecución de sentencias y, como decía, en los procedimientos abreviados. Como antes decía, no existe un protocolo sabemos que los procedimientos abreviados se utilizan casi con exclusividad en los juzgados de lo contencioso administrativo. Interpretando el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues todos los asuntos de su competencia, concretamente en materia de personal, de extranjería, de asuntos de pequeña cuantía, sea inferior a 30.000 euros, de disciplina
deportiva, materia de dopaje, de inadmisibilidad del derecho de asilo, etcétera, pues se tramitan por el procedimiento abreviado, pero en la ley no hay ningún otro supuesto en los que las salas puedan aplicar este procedimiento, salvo en un caso, y es cuando se recurre la inactividad de la Administración para la ejecución de actos firmes, que se prevé en el artículo 29, es el único supuesto en los que la ley posibilita el utilizar el procedimiento abreviado. Por lo tanto, la utilización de la mediación en el procedimiento abreviado, estamos pensando en los juzgados, donde, como antes decíamos, en este momento no existe un protocolo en Murcia, en la región de Murcia, aprobado para que se pueda utilizar la mediación. Espero que ahora, si viene Javier Parra otra vez a Murcia, que es un gran instigador, un gran favorecedor de este sistema, que ha sido secretario de Gobierno en la región de Murcia y ahora estaba, creo que en Turquía, organizando la oficina judicial de aquí, y puede que vuelva, pues podamos ponernos a la obra y poder sacar adelante ese proyecto, ese protocolo, para que la mediación sea aplicable también en los juzgados. Bueno, en el procedimiento abreviado, yo creo que el momento adecuado para derivar a mediación el asunto sería una vez que la Administración remite el expediente al juzgado, porque esto un poco como la contestación de la demanda, y además teniendo en cuenta que desde que se recibe el expediente en el juzgado hasta que se señala la vista en este procedimiento puede pasar un largo transcurso de tiempo, pues ese periodo podría ser el que se aproveche para llevar a cabo la mediación. Ello no obstante, no existe ningún otro inconveniente para que la mediación se pueda derivar el asunto en otro momento procesal, por ejemplo, al admitir la demanda. En este caso, en Murcia, como tenemos oficina judicial, la admisión de la demanda se hace por el letrado de la Administración de Justicia, que lleva jefe del servicio del SCOP, Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, pues sería, una vez que admite la demanda, el que ve si el asunto es mediable, tomara la iniciativa para derivar el asunto a mediación. Pero también, como este procedimiento abreviado sabemos que se rige por los principios de inmediación y de oralidad, que permiten un contacto directo del juez con las partes y con los letrados, también una vez en esa vista, una vez oídas las partes y visto el asunto, sería un buen momento también para derivar el asunto a mediación antes de dictar sentencia. Sobre el procedimiento abreviado, pues no se me ocurren más cosas que decir, porque no tienen más peculiaridades en relación al procedimiento ordinario. Por último, en cuanto al acuerdo de homologación, sabemos que una vez que se ha llegado a un acuerdo a través de la mediación, se levanta un acta y se remite al juzgado o al tribunal que está llevando el asunto, y entonces las partes pueden optar por varias soluciones. Pueden desistir del procedimiento, renunciar a la acción, solicitar que el acuerdo se eleve a escritura pública o pedir la homologación judicial del acuerdo al que se ha llegado. En este caso, en ese acuerdo, el contenido evidentemente son las decisiones que pueden ser jurídicas y no jurídicas a las que han llegado las partes a través de la mediación. No es necesario que en el acuerdo revista una forma jurídica, aunque los letrados intervenientes se la pueden dar, puesto que en las partes hay absoluta libertad al respecto. Y como digo, si las partes piden la homologación es cuando ésta se lleva a cabo, o sea que es necesario que exista una petición de parte de que se homologue judicialmente el acuerdo. El acuerdo, en Murcia ya se han aprobado, se han dictado diversos autos a los que ha aludido Gema también. Concretamente, uno de ellos fue un tema de reclamación de unas facturas a la comunidad autónoma para el pago de unas cantidades que se le reclamaban en relación a los servicios de limpieza de diversas dependencias de la comunidad autónoma, y donde finalmente la comunidad autónoma reconoció adeudar una determinada cantidad, y se llevó a cabo un acuerdo, se aprobó un acuerdo firmado por las partes donde se reconocía esa cantidad y
y también se pactaba sobre la posibilidad de pagar o no intereses de demora, se hacía una quita y una espera, en fin, y se establecían las condiciones para hacer esos pagos, etcétera, etcétera. Y también hubo un segundo auto también dictado por la sección primera en relación al servicio de transporte de los transportes urbanos en Murcia, donde la sala en principio desestimó el recurso que había interpuesto la parte recurrente, pero posteriormente el Tribunal Supremo dictó una sentencia casando y anulando la sentencia de la sala y reconociendo que había un desequilibrio económico en las tarifas establecidas en el transporte. Se trataba, por tanto, de una ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo y en este sentido fue la iniciativa también de la sala, concretamente he hecho mención a él porque ha tenido una intervención muy importante en estas materias de Javier Parra, que era el letrado del AUPAD de la sala. Dijo: este asunto de ejecución de sentencia puede ser susceptible de mediación. Hizo un informe a la sección primera y fue la propia sección primera la que dictó un auto derivando el asunto a mediación, y la verdad es que resultó un éxito porque la comunidad autónoma en esa se llegó a un acuerdo, reconoció adeudar determinada cantidad y se establecieron una serie de condiciones. Concretamente, en cuanto al pago de los intereses de demora, se dijo que los del año 2018 no se pagaban y posteriormente, a partir del año 2019, ya se irían pagando los intereses de demora, etcétera. Y bueno, pues se llegó a un acuerdo, y todos los acuerdos de mediación se han aprobado mediante un auto dictado por la sección concreta, los 3 magistrados, y se dice pues que se ha llevado a cabo por mediadores profesionales dentro de la UMIN, de la Unidad de Mediación Intrajudicial inserta a la Oficina Judicial. Se hace la aprobación con arreglo al artículo 77.3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y que se ajusta al protocolo aprobado en el año 2016, al protocolo concretamente en relación a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y por último, pues que se valida el acuerdo porque no es contrario al ordenamiento jurídico, ni versa sobre derechos indisponibles, ni va en contra del orden público, ni tampoco perjudica a terceros. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería decir. No sé si me ha ajustado un poco al tiempo. Sí, me he pasado. No, perfectamente. Venga, muchas gracias. Al final. Carmen, por favor. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer a Joaquín Rocamora, a Manuel Pina la invitación y la oportunidad de contar la unidad de mediación, ¿no? Y luego agradecerles también a ellos y a todos los letrados de esta comunidad autónoma que han tenido la deferencia, la amabilidad de venir a la unidad de mediación, de asistir a esas sesiones informativas, de poner su buen hacer también en sacarlo adelante. Yo soy letrada de la Administración de Justicia, llegué a la mediación un poco por casualidad, pero me di cuenta de que podía tener una oportunidad dentro de la Administración, ¿no? Por la propia frustración de a veces las cosas que ves que no por buen trabajo que hagas no se solucionan, ¿no? Empezamos a trabajar, tuve la fortuna de coincidir con ya lo han visto, con Miguel Pascual del Riquelme, con Javier Parra, ¿no? Con una región pequeña, con unas dimensiones en las que se puede trabajar, ¿no? Y ahí los astros se confabularon con nosotros y nos permitieron hacer un proyecto, ir a llamar a la puerta del Ministerio bastantes veces, no se piensen que esto salió a la primera, ni mucho menos, para decirles que sí, que con nueva oficina judicial se podían hacer servicios transversales y que la mediación podía ser un servicio útil para la Administración, una puerta más, ¿no? Porque la mediación es tutela judicial efectiva, a veces se nos olvida y es tutela judicial efectiva. Bueno, pues así conseguimos el proyecto y empezamos con familia y con penal, que yo creo que son ámbitos que todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? La utilidad y la fiabilidad. Luego incorporamos civil, también herencias, bueno, pues ahí lo vemos todos, menores, fenomenal. Y claro, ¿qué pasó? Que Javier Parra se fue de secretario de Gobierno
y estaba en la sala de lo contencioso. Pues esa cabeza pensante se dio cuenta de que esa jurisdicción también tenía una oportunidad. Yo tengo que confesarles que también yo no he trabajado nunca en esa jurisdicción, y cuando dijo contencioso, yo ahí no lo veo, ¿verdad? No lo veo, no sé si a algunos de ustedes les pasará. Pero sí, la administración, en el fondo, si lo piensan, no deja de ser un servicio público, ¿no? Debemos ser instrumentos, todas las administraciones, de pacificación, ¿no? Si yo les pregunto, ¿en alguna ocasión han sentido con un asunto delante de ustedes, ¿y qué hago yo con esto? ¿Lo han sentido? ¿Han sentido que a veces la administración se convierte en un instrumento de venganza, ¿no? Entre hermanos, entre vecinos, bueno, ¿han sentido que ha pasado tanto tiempo, que las circunstancias han cambiado y que realmente no tiene sentido tirar un edificio o generar... dedicar tanto dinero a algo que se ha consolidado y que podría tener otra utilidad? Bueno, pues ahí sí que puede tener una oportunidad, pero realmente quienes tienen que decirlo son ustedes. Son ustedes los que tienen que, yo les voy a pedir que se pongan las gafas de la mediación, ¿no? Y que vean esos asuntos que de alguna manera les rechinan. Oye, pues a lo mejor hay una oportunidad de hacer las cosas distintas. Y de cualquier manera sí que hablan de, bueno, iré contando un poquito más, ¿no? De cualquier manera, la administración también tiene algo que ganar en mediación, ¿no? Tiene que ganar porque va a tener el control. No se va a firmar nada que no tenga claro que se quiere firmar. De hecho, incluso el protocolo prevé que ese acuerdo pueda ser provisional a la espera de que, no sé, un consejo de gobierno lo tenga que aprobar. Y controla todo el proceso. Es voluntario, es confidencial, tiene un espacio distinto para poder hablar de algunas cosas que a veces, pues bueno, no tienen por qué salir en una sala de vistas, ¿no? Se puede traer a los técnicos, y una gran ventaja es que por fin el ciudadano se le pone cara, y el ciudadano también pone cara a la administración, ¿no? Hemos tenido algunas mediaciones que tampoco han llegado a acuerdos, pero solamente esa conversación ha hecho que el ciudadano pues lo aceptara, ¿no? Y estoy recordando también un asunto que fue curioso. Era una expropiación de un terreno adyacente a un colegio, ¿no? En la época del boom, pues el colegio necesitaba ser más grande, pues se hizo se puso en marcha la máquina y se hizo la expropiación. Eso se recurrió. 10 años después, sí que es verdad que había una sentencia que firme con la expropiación, pero el colegio ya no necesitaba ser más grande porque ya no tenía niños. De hecho, habían cerrado algunas de las aulas. Ese terreno que se había expropiado era de una empresa de autobuses que encima era vital para él tener el terreno, ¿no? Entonces, de repente tenías la incongruencia de un colegio que ya no lo quiere, una empresa que lo necesita para sobrevivir si no se cierra. Y bueno, pues eso se derivó a mediación. Se estuvieron barajando muchas posibilidades, porque al final la mediación lo único que hace es abrir un escenario nuevo, ¿no? Y luego hablaré un poquito más de la imparcialidad, de por qué no es tan importante. En la imparcialidad es absolutamente esencial en la mediación, pero también se compensa con ese poder que tienen las partes, porque nadie va a decidir por ellas. Y en este ámbito estamos hablando de profesionales, ¿no? No es como en un ámbito de familia, que a lo mejor son dos personas simplemente en un divorcio y sin asesoramiento en un momento dado. Aquí saben perfectamente de lo que hablan. Bueno, pues aquí estuvieron barajando, pues incluso el revertirlo, o sea, el volver a ser privado, ¿no? El poder, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, eso, la reversión, ¿no? Estuvieron barajando posibilidades, pero bueno, al final se dieron cuenta de que no. Y al final el único acuerdo al que llegaron fue un tiempo prudencial. Bueno, ahí también tuvieron su parte de negociación para que la empresa pudiera buscar otro espacio y pudiera seguir adelante, y simplemente fue eso, ¿no? Pero cuando tú abres un espacio de diálogo, de conversación, siempre hay muchas más posibilidades, sobre todo de entendernos, o por lo menos de entender por qué no puede ser. Que eso a veces la administración es muy bueno que también pueda explicar por qué no puede ser, y por qué el bien común, y por qué la defensa de la legalidad pues implica algunas cosas, ¿no? Los mediadores que colaboran con la unidad de mediación, que sé que es una pregunta así recurrente, bueno, nosotros como funcionarios orgánicamente somos solamente 4, ¿no? Un letrado como director del servicio y 3 tramitadores.
El resto son mediadores que colaboran, sorpréndanse, yo lo digo siempre, colaboran altruistamente. Empezamos siendo 24, algo así, ahora somos como, bueno, son como más de 100, siguen teniendo interés en colaborar, ¿no? Están adquiriendo, claro, a veces piensan, ¿y qué hacen ahí? ¿Por qué? Bueno, pues se ha generado un espacio muy bonito, es como que la sociedad civil ha invadido Justicia, ¿no? Ellos se sienten partícipes del proyecto, constructores, están adquiriendo unas especialidades que antes no se tienen, ¿no? Porque realmente especialidad de mediación contenciosa yo creo que no la debe tener casi nadie, ¿no? Y están generando un mercado que ojalá se cree, ¿no? De todas formas, la mediación intrajudicial llega tarde. Ojalá las propias administraciones generen sus propios espacios de mediación, ¿no? Para solucionar antes las cosas, ¿no? Porque la mediación intrajudicial en todos los ámbitos llega tarde, llega con procesos ya muy cronificados y ya es muy difícil ayudarles a poner orden, ¿no? Bueno, pues esos mediadores, es verdad que también tenemos psicólogos, trabajadores sociales, pero en el ámbito contencioso todos vienen, lo he dicho antes mal porque he dicho abogados, ¿no? Vienen del ámbito jurídico, ¿no? Tenemos la suerte de contar, por ejemplo, con un magistrado de la Sala de lo Contencioso jubilado. Fíjense que cuánta sabiduría, ¿no? Qué bueno poder tenerlo. Tenemos un letrado del consorcio, tenemos una letrada que también era de la comunidad autónoma, directora de los servicios jurídicos jubilada y que se ha reincorporado como mediadores. Desde aquí les animo, si alguno cuando se jubile, pero piénsenlo. Tú te jubilas con todos tus conocimientos, con todo tu bagaje profesional, ¿no? Y bueno, también tienes una edad todavía muy buena, ¿no? Tienes mucho que aportar a la sociedad, a veces pues buscas proyectos solidarios, pues qué bueno este proyecto, que además todo eso que tú llevas profesionalmente no se pierde y lo puedes aportar, y porque también los mediadores tienen ese punto de solidaridad y de compromiso con su sociedad, ¿no? Compromiso con el diálogo, con la pacificación social. Entonces, tenemos un elenco de mediadores, no son muchos en contencioso, pero ya les digo, casi todos del mundo jurídico. También hay una procuradora, queremos ser más, ahí se quieren ampliar ahí, y cuando podamos ampliarnos a los juzgados, que sí que tenemos preparado el protocolo, tenemos el borrador hecho, está todavía en fase de consultas antes de poderlo presentar a la sala de gobierno, y estamos ahí un poco en esa fase, hecho está. Y explicarles también un poco cómo funciona, ¿no? En concreto desde la sala de gobierno, desde la sala de lo contencioso, se dicta una resolución acordando derivar un asunto a mediación. El asunto no sale del tribunal, simplemente es una resolución que se nos comunica por correo electrónico y nosotros a través de la aplicación informática podemos ver el expediente, incluso podríamos ir a ver el expediente materialmente si necesitásemos, ¿no? El acceso a la aplicación informática solo la tenemos los funcionarios, no los mediadores, ¿no? A los mediadores que se les saca para el asunto en concreto. En esa resolución ya se les invita en un día y una hora concreta a esa sesión informativa, ¿no? En la que bueno, pues se atiende a todas las partes. Y bueno, es curioso porque a veces cuando empezamos con el ámbito de la mediación, una de las cosas que comentaban los mediadores que era bonita de ver es que también en la mediación contenciosa había emociones que gestionar, ¿no? Y la sorpresa es que muchas veces entra diciendo no hay nada que hacer, que eso es lo normal que te digan en mediación, y te dabas cuenta de que si podías quitar un poco esas capas que se van formando, ¿no? Había pues incluso intereses y necesidades que podían ser distintos y que se podían satisfacer de manera, porque no eran contrapuestos, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, que había un espacio para trabajar. Es verdad que con la administración no es fácil porque el principio de legalidad, todo, y lo que pasa es que, bueno, que esa máquina tan grande que la pones en marcha, ese Titanic, luego pararlo es más complicado. Pero bueno, cuando abres el escenario, pues tienes posibilidades y hasta donde lleguemos, porque en todo momento van a tener ustedes el control de lo que se hace. No se va a firmar nada que no quieran. Por supuesto, muchas veces es una mediación que es verdad que el protocolo pone que dura 90 días,
pero es verdad que tardamos más, muchas veces tardamos más, porque a veces pues se necesitan pues muchas gestiones y muchas veces la mediación se empieza y hay muchas gestiones de ellos entre medias, ¿no? También recuerdo otra mediación que esa no salió, pero fíjense también la dimensión. Aquí estaba Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, ADIF, Patrimonio del Estado y una comunidad de propietarios. ¿Qué escenario es capaz de ponerles a todos a hablar? Pues ojalá lo generen las propias administraciones, porque eso haría falta, ¿no? Ojalá pudiéramos generar algo así con el Mar Menor, por ejemplo, ¿no? Que afecta a tantas cosas, ¿no? Entonces, siempre construye, ¿no? Siempre es bueno. Y hasta donde lleguemos, porque el que se llegue a un acuerdo, ¿no? Va a depender de que las partes de verdad estén de acuerdo, estén conformes y lo puedan cumplir, ¿no? Los casos que han contado sí que es verdad que parece como que la administración, ha pagado, pero se le da la oportunidad de decidir cómo, cuánto, de qué manera, en qué momento, y eso también para la administración a veces, a lo mejor una comunidad autónoma tiene, pero un ayuntamiento pequeño, imagínense, ¿no? Que tener la oportunidad de poder decir eso. Y es simplemente abrir nuestra mente. Desde luego, lo mejor del proyecto han sido, por un lado, los usuarios, no tanto en contencioso, pero bueno, en contencioso sí que recuerdo una letrada, que a mí fue también una letrada, no sé si era de ayuntamiento, que cuando se estaba firmando un acuerdo de mediación, nos mira y dice, pues de estos hay hay muchos más. Yo pensaba que la mediación no podía ir a ningún lado y dice, pues ahora como que le estoy viendo las posibilidades, ¿no? A mí también me abrió la luz. Y en general la satisfacción de los usuarios, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de contarlo, ¿no? De contar lo que habían pasado, lo que les pasa, su historia, ¿no? En los juzgados eso no les damos la oportunidad. Y luego, por otro lado, también los mediadores. Los mediadores son lo mejor del proyecto con diferencia, están teniendo un crecimiento exponencial. Y aquí también, desde aquí decirles, ¿no? A raíz de la ley de mediación, pues ha habido mucha formación en mediación. Se calcula que en España hay más de 20.000 personas formadas en mediación. 20.000 personas que no tienen la oportunidad de hacer de mediación porque realmente no hay casi espacios, ¿no? ¿Cómo sería nuestro país si tuviéramos de verdad a 20.000 mediadores formados trabajando? Porque decían esa imparcialidad que les preocupaba, ¿no? De que fueran abogados al mismo tiempo que mediadores, ¿no? Esos abogados, que es verdad que la unidad de mediación se nutre en un porcentaje altísimo de mediadores, ¿no? Esos mediadores, esos abogados también, al ser mediadores, también han cambiado y yo creo que eso lo compartimos, ¿verdad? Que han cambiado su actitud en el ejercicio incluso de la abogacía. Es un derecho mucho más colaborativo, de encontrar posiciones comunes, de encontrar soluciones y esa transformación la han hecho y son lo mejor. Se ha generado un espacio de comunidad de aprendizaje, porque eso también decirles, nosotros estamos en construcción, estamos haciendo algo que no hemos hecho antes, con toda la prudencia, pero también con posibilidades de a lo mejor errar, ¿no? Y son ustedes los que nos tienen que ayudar a encontrar el camino, a encontrar la forma de hacerlos y decirles también que sean exigentes, que nos pidan que se trabaje bien, que seamos transparentes, o sea, dentro de lo que es la confidencialidad, pero luego transparentes en lo que es la dinámica, la mecánica, y que nos ayuden, porque yo creo que la mediación desde luego merece la pena, no tengo ninguna duda, en todos los ámbitos, pero en este también merece la pena para ayudarnos a esa frustración y también a ser mejores servidores públicos, servir mejor a esos ciudadanos a los que nos debemos. Así que solo les pido eso, que lo puedan contemplar como una posibilidad, ¿no? Que le den una oportunidad, si pueden, nosotros todo lo que estamos haciendo, por supuesto, a su entera disposición, ¿no? Es verdad que hemos colaborado, por ejemplo, con Madrid, con mi compañera María Vilés, que además tiene una tesis sobre mediación contenciosa que es muy, muy interesante. Contamos también con la sala de lo contencioso, con Gema, que están apoyando, pero también yo les pido que vigilen, ¿no? Que vigilen para que encontremos porque esto, si no lo hacemos bien, pues no va a ir a ningún sitio, ¿no? Y nada, decirles eso, que la mediación merece la pena, que le den una oportunidad y, por supuesto, ahora estoy a su disposición para cualquier cosa que quieran preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tiene la palabra Pilar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a los servicios jurídicos de Murcia
que hayan retomado la iniciativa de convocar estas jornadas, sobre todo porque nuestros compañeros más expertos pues nos habían hablado de ellas y los que nos hemos integrado en el cuerpo pues más recientemente pues no habíamos podido disfrutar, más allá de las que ya organiza el Consejo Superior de Letrados, que también agradezco su colaboración para que se haya podido llevar a cabo. Y en especial también agradecimiento por contar conmigo para formar parte de esta mesa ante tan ilustres compañeros de debate, pero creo que y he ido variando un poco el enfoque de mi participación y creo que voy a ser más el abogado del diablo y nunca mejor dicho en el aspecto de la mediación al tratar qué implicaciones tiene para el letrado de la administración pública su participación en un procedimiento de mediación. Hemos advertido las bondades que tiene el proceso de mediación a través de las diferentes ponencias de los compañeros. Creo que es algo verdaderamente necesario, dada la crisis del sistema administrativo tal y como está tradicionalmente configurado, la entrada en vigor de los principios de transparencia, de buen gobierno, de adaptación, de sistemas más dinámicos y de más proximidad al ciudadano, lo que ha motivado tal vez la previsión de la mediación también en el ámbito administrativo. La propia ley de procedimiento administrativo ya hemos visto que prevé sistemas alternativos respecto de los recursos o determinación del procedimiento administrativo, y ahora vamos un paso más allá y vamos también al ámbito judicial y estrictamente el contencioso administrativo. Debo advertir también la experiencia que estamos teniendo en Cataluña a través de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, que está integrada en el Departamento de Justicia, de la que yo soy la jefe de la asesoría jurídica. De aquí también deriva mi participación, en el que se incluye el Centro de Mediación en Derecho Privado y que ha dado un impulso a la mediación también en el ámbito intrajudicial contencioso administrativo a través de la implantación de un plan piloto que nosotros hemos empezado por abajo, por los juzgados de lo contencioso administrativo, primero gracias al esfuerzo de la decana de lo contencioso administrativo, la ilustre señora Raga, y que empezó en 2 juzgados y que se ha ido extendiendo y que, aunque no han sido muchos los procedimientos que se han sometido a mediación, sí que un porcentaje, aunque sea mínimo, se está llevando a cabo con éxito. Coincido con la ilustre señora Quintanilla en el hecho de que la singularidad del procedimiento de mediación en el ámbito contencioso administrativo no deriva por los principios de primacía de la administración o estas potestades que tiene la administración, sino precisamente por la delimitación que el derecho administrativo establece respecto de los actos administrativos y cómo los configura, esa presunción de validez y demás. Y me hago eco de la mención que ha hecho el honorable consejero de Presidencia al tiempo de la presentación, cuando ha hecho mención que nosotros como servicio público debemos velar porque los actos sean conformes a derecho. Entonces, precisamente, si tengo un acto conforme a derecho, con toda su validez, como letrada de la Administración, me pregunto qué interés se pone de manifiesto a la Administración para someterse a un procedimiento de mediación de un acto conforme a derecho, y si el interesado no está de acuerdo con el mismo, pues que lo recurra, ¿no? En estos términos se ha pronunciado algún catedrático como el señor Tornos, del que también me hago eco, que se ha pronunciado sobre el aspecto de la mediación. La mediación tiene que ser interesante para ambas partes en conflicto, para solventar ese conflicto, en este caso de forma alternativa. Pero, ¿cuál es el beneficio para la Administración? Los hemos puesto de manifiesto, ¿no? Reduzco los plazos respecto de los procedimientos contenciosos, reduzco también que no haya tanta litigiosidad en el ámbito contencioso administrativo, que a la vez conlleva la demora en los procedimientos administrativos, el coste para los propios usuarios, pero si nos damos cuenta estamos hablando de beneficios para la Administración de Justicia. A nosotros, y hablo particularmente, y que asumimos competencias en materia de Administración de Justicia, de alguna forma nos beneficia, ¿no? Hablo del Departamento de Justicia de Cataluña, pero como Administración pública, como generadora de esos actos administrativos conformes a derecho, que ya ostentan esa presunción de validez y conformidad a derecho, ¿qué beneficios me satisface la mediación? Por eso de aquí el punto de vista de abogado del diablo. Pero por otro lado, dicho esto y destacadas las bondades de la mediación, como se han puesto de manifiesto, y que sirve para acercar la Administración al ciudadano, principio de subsidiariedad que ya nos viene establecido por Europa y se ha puesto de manifiesto a través de la Administración local también,
Como letrados de la Administración tenemos un problema al menos en cómo está establecido a día de hoy los diferentes protocolos que no han tenido en consideración cuál es la intervención de los abogados que normalmente asumen representación y defensa por ley. Algún compañero lo mencionaba al hacer la pregunta de qué facultades de disposición tenemos sobre el objeto del recurso. Me hago eco de la Ley de los Servicios Jurídicos del Estado 5297, en su artículo 7º, establece precisamente que no ostentan ese poder de disposición. La mayoría de nuestra normativa de los servicios jurídicos se pronuncia en los mismos términos, en el sentido de que si para desistir de acciones, allanarnos y demás, tenemos que seguir un protocolo que es, en nuestro caso, pedir a veces autorización del presidente de la Generalitat, cuestión ardua, complicada, precisamente en el momento que nos ocupa, o del consejero respectivo, para allanarnos, y no obstante haber emitido un informe por parte de los servicios jurídicos de que es beneficioso para la Administración llegar a esa decisión en un procedimiento de mediación en el que de alguna forma se despoja la Administración de esas potestades, de esa presunción de validez de los actos administrativos y demás, y ponernos al mismo nivel, que no hay ningún problema en darle la razón al administrado cuando la tiene, complica la tramitación de este proceso de mediación. Y es lo que decía, precisamente no se establece, al menos a día de hoy. La propia ley de reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, es cierto que en el artículo 77, a mi entender, abre las vías a un procedimiento de mediación, pero todavía no lo regula, desde el sentido que el acuerdo de transacción que se dicte, y lo ha expuesto el señor Abel Sáez, el tema de que luego lo homologa el juez, por lo tanto que al final sí que interviene el juez, cuando la idea de la mediación es que el juez no intervenga, que sea un tercero el que intervenga en la resolución del conflicto, que sí que es verdad que interviene al final y que no toma la decisión, simplemente la homologa, pero sí que nos plantea dudas, sobre todo a los servicios jurídicos, de cómo canalizar esa participación. Debo advertir que en los expedientes contenciosos administrativos que se han sometido en el plan piloto, en los juzgados de lo contencioso administrativo, en los que los letrados de la Administración de la Generalitat somos parte, desde la Dirección de Asuntos Contenciosos se planteó hasta qué punto era nuestra intervención. Como el procedimiento que se somete a mediación se suspende, de momento lo que hemos considerado, hasta que haya una regulación explícita al respecto, es someterlo a consideración del departamento correspondiente, y si consideran que se somete a mediación, nos indica el departamento quién participará en la mediación, pero nosotros como letrados nos apartamos. Si luego al final el procedimiento de mediación no se lleva a cabo, como se reanuda el procedimiento judicial, entonces volvemos a intervenir nosotros. Eso también será complicado, porque ¿quién determinará dentro del departamento correspondiente quién tiene esa capacidad de mediación? Porque precisamente uno de los requisitos de la mediación es que tenga capacidad decisora para tomar determinados acuerdos y demás, y que no siempre determinadas unidades, por razón del principio de legalidad, tiene asumida la competencia para llevar a cabo esas facultades de transacción. Dicho eso y expuesto principalmente sobre la mesa la problemática, lo que digo, ¿no? Teniendo en cuenta también la normativa jurídica en vigor de los diferentes servicios jurídicos de las comunidades autónomas o la propia del Estado, me toca, y con esto acabo, una última mención a la posibilidad de impugnación. Yo entiendo que si el acuerdo de mediación se llega de mutuo acuerdo entre las partes, ninguna de las partes estará interesada en su impugnación, pero en tanto en cuanto se homologa por el juez, aunque sea de forma parcial, entiendo que la viabilidad de su posible impugnación es posible, aunque es lógico que no tenga sentido en el momento que ambas partes llegan a un acuerdo y establecen en la mediación lo que ellos quieren, no tendría sentido impugnarlo. Pero sí que aquí me vuelvo a hacer eco del señor Tornos, que valorando la mediación en el ámbito administrativo derivado del artículo 86, llegó a la misma conclusión. Hombre, no tiene sentido que se impugne un acuerdo al que de común acuerdo han llegado las partes, pero vetar la impugnación de este acuerdo en cuestión no tendría sentido si hay problemas en la ejecución o en la interpretación de ese acuerdo, lo que nos deriva a la fase de ejecución, en la que usted ha puesto de manifiesto que es donde mejor casaría la mediación. Entonces, al final, no sé si estamos
en un pez que se mordería la cola. Entonces, puesto esto de manifiesto, sí que debo advertir que aquellos procedimientos en los que sean materias en las que tiene cierto grado de discrecionalidad la Administración, que sean susceptibles de transacción, que no se llegue a acuerdos contrarios al interés público por el que debemos velar todos, pues es lógico que la mediación sería la mejor opción, siempre y cuando se establezcan claramente cuáles son los mecanismos para instrumentalizarla. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora cualquier comentario, consulta o pregunta que se quiera hacer es el momento. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Simplemente quería preguntarte, vosotros en Cataluña, sí, ¿os retiráis como letrados cuando designa la consejería el técnico que va a negociar? Bueno, nosotros, como estamos en un plan piloto, solo determinados asuntos, la magistrada que tiene asumido el asunto, el juzgado contencioso en particular, somete a la consideración de las partes implicadas que podría ser un supuesto susceptible de mediación. Entonces, nos someten a una sesión informativa en la que viene una persona dentro del centro de mediación, en las que nos expone pues cómo es el procedimiento que se va a llevar a cabo y nos presenta un formulario que debemos rellenar si nos queremos someter a la mediación o no. A partir de este momento es cuando nosotros damos traslado al departamento en cuestión para decir que la propia magistrada o magistrado que lleva el expediente lo ha considerado susceptible de mediación. Si el departamento considera que sí, que tira adelante con la mediación, como hay que rellenar el formulario y se especifican las personas que intervendrán en las reuniones de mediación, nos indica quién es y ya se transmite al juzgado y ya se ponen en contacto con esta persona. Entonces nosotros simplemente haremos un seguimiento en el momento en que se llegue a la conclusión de un acuerdo de mediación o no, pero nosotros podemos advertir al tiempo de trasladar la posibilidad de la mediación cuál es nuestra opinión jurídica al respecto, pero más allá es el departamento, igual que en un caso de un allanamiento o una estimación. Pero ¿el acuerdo de homologación lo firma el letrado como tal o lo firma el técnico? En principio lo firmaría la persona designada por el departamento, que tendría, que es lo que decíamos, tendría que ser una persona dentro del cuerpo de funcionarios con función de representación y facultades de decisión, con lo que debería ser un alto cargo en principio. A un alto cargo, que bueno, tuviera... Es claro. Lo que falta por determinar, claro, el saber hasta qué punto... Claro, tiene que ser alguien que tenga capacidad de decisión y de obligar a lo que... Vale, claro, vale. El tema sí que es cierto que, y nos exponen en las sesiones informativas, que pueden participar en el proceso de mediación personas que no expresamente estén como partes en el procedimiento, vinculadas a las partes, lógicamente, pero que no tiene por qué ser nosotros los que hemos comparecido, que consta nuestro escrito de comparecencia o personación. Entonces, aprovechándonos de esta opción, se ha considerado más adecuado que no seamos nosotros los que participemos directamente en la mediación, más que nada por el circuito que tendríamos que seguir, que sería también lo ideal establecerlo, pero que a día de hoy nuestra ley no lo prevé, y en base al propio artículo 77 nos habla de transacción, de conciliación, en definitiva, de acuerdo, no nos está hablando de la mediación en los términos que supone la mediación. Vale, gracias. Sí, buenas tardes, Jesús Jiménez, de Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Quiero dar las gracias a la comunidad autónoma por la invitación, por la audacia en la reanudación de las jornadas de las comunidades autónomas y también la audacia en el tema elegido. Es decir, yo creo que en la última reunión de letrados me hizo un breve comentario y quedé inmediatamente prendado de la mediación, ¿no? Confieso que como todo participante o miembro de la administración tengo un cierto rechazo a la mediación por estos poderes que tiene la administración, que me llamo León, ¿no? Que decía González Pérez, ¿no? Pero en definitiva me parece bastante atractivo. Hablamos de lenguaje, dos partes con lenguajes diferentes. La administración de legalidad es tan curioso, y la otra parte a veces por la simple oportunidad.
eso nos obliga a allanarnos cuando tenemos una duda de legalidad de la actuación. Entonces, claro, mediar con ese contexto no es porque quiera imponer mi decisión por los principios que rigen la validez y eficacia de los actos, es que si tengo duda de legalidad del acto, tengo que tramitar un allanamiento. Entonces, tengo que apartarme de cualquier contexto. Bien, a pesar de eso, sigue resultando atractiva la mediación. Y digo, bueno, y en nuestra trayectoria profesional, ¿cuándo la hemos necesitado? Y negociamos en algunos procedimientos que son como propios de la mediación, como puede ser la ejecución de sentencias, responsabilidades patrimoniales, muy relevante en el silencio, es decir, ya sea negativo, incluso positivo, que es un acto bastante desnudo, ¿no? Entonces, son entornos donde se puede negociar. Pero curiosamente, la necesidad que yo al menos he detectado es el contexto de negociación, donde a veces no se produce, a veces hay hostilidad a la negociación en el órgano jurisdiccional, en la otra parte, cuando hemos suspendido, por ejemplo, procedimientos para negociar e intentar llegar a acuerdos. Lo que tenemos es un órgano jurisdiccional, una parte pinchándonos con plazos para que lleguemos a acuerdos sin un contexto de seguridad institucional o seguridad jurídica de la negociación. Entonces, me parece interesante generar ese contexto de negociación, donde todos estemos seguros, son 90 días, se cita a las partes, etcétera. Lo que tengo dudas es, una vez creado el contexto de negociación, es que tengamos que acudir a un tercero. Y ahí es donde ya dudo. ¿Por qué un tercero? ¿Y por qué un abogado? Entiendo que en otros órdenes jurisdiccionales haga falta un psicólogo, abogados, pero en el derecho administrativo acudir a un tercero para analizar las consecuencias económicas, puede ser un tercero llamado, un perito, no sé, pero un mediador, tengo mis dudas. Y no tengo muy claro por qué, pero tengo mi duda que una vez que el contexto de negociación necesitamos un mediador como administración. Y dicho eso, una pregunta, una curiosidad estadística. ¿Cuántos, en un universo de cuántos procedimientos contenciosos administrativos, cuántos se derivan a mediación, cuántos acaban con acuerdo? Creo que me gustaría saberlo. Y por supuesto soy un defensor, soy un defensor de este modelo, por eso estoy aquí y precisamente, y por eso incluso estaba escribiendo que teníamos que reunirnos, me gustaría reunirme en Sevilla con la sala porque creo que merece la pena avanzar. Bueno, me miran, yo contesto. ¿Por qué un tercero? ¿Por qué un mediador? Un mediador es un técnico de comunicación. Cada una de las partes está defendiendo los intereses, en concreto ustedes, los intereses de la administración. Y cuando defiendes tus intereses, solo ves ese lado, ¿no? Entonces, el papel del mediador es abrir esa comunicación, generar otros espacios, generar un pensamiento creativo y ampliar el escenario, ¿no? Y yo creo que pondría un mediador en muchísimos conflictos, bueno, en la política, fíjense, pero sí que te das cuenta de que cuando el mediador, que deja de ser abogado, que deja de ser solo es mediador, cuando interviene como tal, genera un espacio completamente distinto y una comunicación positiva, ¿no? Eso también es que muchas veces las partes están tan enfadadas que no hay posibilidad de diálogo, se habla con ellas por separado, que es lo que ha pasado, se limpia y ya puedes gestionar, ¿no? Y ahí sí que es la utilidad. También hablaban de suspender, nosotros trabajamos en los tiempos de espera, no hace falta suspender, ¿no? Lo de la capacidad decisoria, que eso preocupa mucho, ¿no? Nosotros en la unidad de mediación sí que invitamos en el proceso judicial a quien está personado a que venga tal día, a tal hora a una sesión informativa. Están viniendo los letrados de la comunidad autónoma y lo agradecemos de verdad enormemente. Y es verdad que a veces vienen a alguna sesión, incluso dan un paso atrás para que vaya el técnico, pero siempre están ahí respaldando todo y caminando. Y hasta donde lleguemos, porque no hay prisa, a veces hay que hacer muchas reuniones, a veces hay que pedir, ¿verdad? Incluso el protocolo lo que dice es que se puede hacer un acuerdo provisional a la espera de que se ratifique, por ejemplo, por el Consejo de Gobierno. En general, los acuerdos que hemos tenido que han necesitado el Consejo de Gobierno se han hecho
han preferido no firmar nada hasta que no estuviera primero incluso la orden de pago, ¿no? Ha habido incluso el pago hecho y luego firmamos el acuerdo, porque han preferido hacerlo así. Eso es lo bueno, que de alguna manera las partes deciden qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer, porque preocupa mucho esa responsabilidad y esa capacidad decisoria. En cuanto a los números son todavía pequeños, ¿no? No son malos porque, claro, si el primer año hubo dos mediaciones y una fue con acuerdo, pues el porcentaje es bueno, ¿no? Sí que es verdad que se derivan bastantes asuntos, bueno, a lo mejor no son muchos y los números se los pasé a Gemma, mira, luego yo me estudié los de familia y civil, pero los de contencioso, sí que es verdad que muchos no entran en mediación, alguna de las partes no va. Hemos tenido la suerte de contar con, que eso de verdad nos lo agradecemos muchísimo, y es el contar con los letrados de la comunidad autónoma, con la implicación de Joaquín Rocamora, ha sido para nosotros vital. Algunos ayuntamientos sí que van, pero por ejemplo la Abogacía del Estado le cuesta más. Sé que la semana que viene tienen una formación en contenciosa, mira, pero le cuesta más, ¿no? A ver, pues mira, pues puedo... Esta es la del semestre, ¿no? Del segundo semestre hubo... Vale. Se derivaron a mediación 4. Bueno, estaban pendientes 9. O sea, es que también piensen que son números muy pequeñitos, ¿eh? Para lo que manejamos no son nada. Y lo que hubo fue no se llegó ni a celebrar la primera sesión informativa y hubo... un acuerdo y 3 cerradas sin acuerdo. En 3 no llegaron ni siquiera a celebrar la sesión informativa porque no vienen, ese es el problema. Y 2 sí que vinieron en la sesión informativa y también hubo otro acuerdo. O sea que son gotitas, son gotitas de agua en un océano, pero de eso que te das cuenta que sí que existe una posibilidad, y también que nos tienen que ayudar a encontrar el camino, qué casos, en qué momento procesar, quién debe intervenir, cuándo llamamos al técnico, cuándo viene el médico a dar la cara y explicar que a veces la medicina pues no es una ciencia exacta. También me callo, que hablo demasiado. Yo a raíz perdón, una cosita, simplemente a raíz de la intervención y para acabar ya de rizar el rizo. Yo, por ejemplo, tengo también los datos de Cataluña. En un año de 69 asuntos sometidos a mediación, también lo que decíamos, no son todos. De esos 69, 21 llegaron a acuerdo de mediación. O sea que el porcentaje es bueno en un año, de diciembre de 2017 a diciembre del 2018. O sea, un 33% evitando. Sí que destacan algunos profesionales que han trabajado que son más propensos a someterse a la mediación aquellas administraciones con número de habitantes más reducido que las grandes poblaciones o administraciones la estatal o de comunidad autónoma. Y yo dejo un apunte en cuanto al de eso, que era a raíz de que habías comentado la gratuidad y demás. Nosotros en el plan piloto, una de las cosas que nos destacaron es que nos aprovecháramos, ¿no? Que ahora los mediadores no cobraban, lo que me hizo pensar que, claro, en un futuro pobrecitos desarrollan una profesión y van a tener que cobrar, y entonces lo que me planteo es quién asumirá el coste de ellos, la administración que se somete a la mediación. Entonces, ¿por qué voy a pagar lo que decía el compañero? No, ¿por qué voy a pagar para un tercero si el trabajo ya lo hago yo? Ya para acabar de ser malísima, disculpa. Por favor, una última pregunta, por favor. Bueno, antes no me he presentado, soy Isabel Bueso, de la región de Murcia. Quiero hacer una pregunta a don Abel Sáez. Vamos a ver, yo no entiendo por qué el acuerdo de homologación, que es por auto, es susceptible de recurso. Lo veo un poco contradictorio, porque pienso que la gente, o sea, que alguna parte se puede aprovechar del acuerdo adoptado para sacar luego vía apelación o vía recurso unas consecuencias más favorables que las que se han pactado. Yo entiendo, no lo veo yo, o sea, aunque todo sea susceptible de recurso, en este caso yo creo que no tendría que ser susceptible de recurso, porque entonces empezamos otra vez de cero. Yo en los
autos que he hecho referencia antes, en los dos se dio posibilidad de recurso de reposición a las partes en el plazo de 5 días. Yo también al verlo, porque esos autos, uno de los que firmaron fue Gemma, pues la dictaron la sección primera, y se les daba en pie de recursos, se les informaba a las partes de que podían interponer recursos. Al fin y al cabo es un auto que pone fin al procedimiento judicial, no solamente se homologa el acuerdo de mediación, sino que se archiva el pleito, se acaba el pleito, se pone fin. El auto puede incurrir en algún tipo de error de algún tipo y la parte, en un recurso de reposición, pues puede aducirlo. Lo que yo ya tengo más dudas es si luego el auto ese sería susceptible de otro tipo de recurso, por ejemplo, en el caso de la sala, de recurso de casación, porque ya estamos jugando con el concepto de interés casacional, etcétera, y ahí yo pues ya me reservo si cabría o no cabría recurso de casación. Sería el Supremo el que la sala de admisión tendría que pronunciarse sobre, según el tipo de asunto, si existe interés casacional o no en este tipo de temas. No lo sé. Yo también tengo dudas en relación a lo de los recursos, porque si las partes han venido a hacer un acuerdo, no lo sé. Bueno, en todos los acuerdos estos se dice que si se incumplen, siempre las partes pueden acudir otra vez a que continúe el proceso y se acabe el tema por sentencia. Y además, una cosa de las que apuntaba, siempre que se deriva un asunto a mediación, quiero decir, intentarlo no cuesta nada, porque en caso de que no se llegue a un acuerdo, siempre tenemos la vía judicial que puede continuar hasta dictar sentencia. O sea que no perdemos el tiempo, y además se aprovechan los tiempos de espera, muchas veces los pleitos en las salas durmiendo el sueño de los justos, y en ese tiempo se puede aprovechar pues para ver si se llega a una mediación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora.